En el mundo animal hay diferentes tipos de arañas, muchachos. Hay arañas que no son venenosas, como la Mareus ditamatus o la Lycosidos. Tal vez son amenazantes por cómo se ven, pero no son peligrosas. Mientras que por otra parte hay algunas como la Lactotetus o la Phonodeutria que sí son súper venenosas. Pues bien, sin lugar a dudas, el Atlético de Madrid tiene una araña del segundo grupo y todos los equipos deberían estar asustados, porque si bien Julián Álvarez no tira veneno, sí tira balones al fondo de la red todo el tiempo. Y en este video vamos a hablar del curioso caso de Julián Álvarez, muchachos. Cómo pasó de ser hombre 12 con Guardiola a convertirse en la nueva estrella del Atlético. Y vamos a ver por qué todos los equipos deberían estar asustados por el prime de Julián. Así que vamos con eso. Desde que el muñeco Gallardo le dio la oportunidad a Julián Álvarez de jugar en la primera de River, sin lugar a dudas hemos visto una evolución constante. Cuando debutó en 2018 con 18 años era poco más que un jugador con proyección, razón por la cual en sus primeras 2 temporadas solo acumuló 7 goles y 3 asistencias en 28 partidos, que para la edad que tenía estaba muy bien. De hecho, la mayoría de esos goles fueron en la Copa Libertadores. Pero la temporada del boom para la araña definitivamente fue en el 2021. Y es que, por ejemplo, en Liga, muchachos, en 21 partidos jugados terminó con 18 goles y 6 asistencias. Hablamos de un promedio de gol de 1.02 por partido. Y goles importantes, como el que le hace a Racing para ganar la Supercopa, o las veces que anotó en los superclásicos contra Boca. Y de paso, River terminó con títulos ese año. En este contexto, Julián ya era uno de los referentes de River y toda la liga argentina sufría los partidos de la araña. Es por eso que ni corto ni perezoso el Manchester City fichó a Julián en enero de 2022, pagando 25 millones de euros por su transferencia. Sin embargo, se quedaría cedido en River hasta julio. Así que una vez sabiendo que se iba a mitad de año, la araña hizo de las suyas, muchachos. Le clavó 6 goles a Alianza Lima, siendo el primer jugador en la historia de River que hace tal hazaña. Si bien esos 6 meses no fueron tan espectaculares como los anteriores, hizo tantos goles que estuvo a un solo gol de convertirse en máximo artillero en la época de Gallardo como entrenador de River. O sea, espectacular, muchachos. Curiosamente, cuando llegó al City fue en el mismo mercado en el que llegó Majin Buu, y en su primer partido todos los focos estaban puestos en él. Eso fue un partido de Community Shield contra el Liverpool, que había acabado de fichar a Darwin Núñez también. El tipo que tenía más hype ese día no apareció, pero sí lo hizo Núñez y también la araña para marcar el único gol de su equipo. Teniendo a la bestia noruega, Julián tenía muy pocos minutos, pero la mayoría de veces los aprovechaba. De hecho, el primer partido que juega como titular en el City es contra el Nottingham Forest, jugando casi que como falso 9 detrás de Haaland. Y ese día, muchachos, Julián anotó por partida doble. En su siguiente partido que jugó como titular, ahora en Champions contra el Copenhague, volvió a anotar. Y después, siendo titular en Champions otra vez, hizo lo propio, muchachos. ¿Empiezan a notar un patrón? Después de eso llegó el Mundial y ya todos sabemos lo que pasó.
tampoco era titular al inicio y el primer partido que arrancó siéndolo, que fue contra Polonia, hizo el 2-0. Después de ahí siguió siendo el titular y pudimos ver el partidazo que le hizo a Croacia, muchachos. Con esto nos queda claro una sola cosa: un jugador de 22 años que no es titular de su club, tampoco en un inicio en su selección, pero cada vez que le dan la oportunidad o la chance de jugar, la aprovechaba. ¿Y de qué manera? Pero a pesar de que Julián aprovechara todas sus oportunidades, había siempre alguien por encima de él, que estaba rompiendo todos los récords habidos y por haber en Inglaterra. A pesar de que Guardiola podía optar por poner a los dos en la titular, de hecho lo hizo varias veces y le funcionó. Esto porque mientras que Haaland tenía más movimiento por el centro y en el área por zonas centrales, Julián solía ubicarse en el borde de la misma o incluso por los costados para recibir pases desde allá. Pero al final del día, muchachos, habían varios jugadores más alrededor. Pero si en tu primer temporada como jugador en todo Manchester City terminas con 9 goles en Premier League, 3 en Champions League y 3 en FA Cup, es sensacional. Esos son más goles de los que ha hecho el Neymar ucraniano o la cabra Anthony, que costaron el triple de lo que costó Julián. Ya para la siguiente temporada, muchachos, se confirmó lo inevitable. Así Julián saliera de la banca y en un partido se volviera loco y metiera un póker en 10 minutos. Adelante simplemente estaba Haaland y la prioridad era Haaland, porque si bien la reencarnación de Majin Buu tiene un promedio de gol fuera de este planeta, muchas veces se le cuestionaba lo poco incisivo que era en el juego. En el caso de Julián es todo lo contrario. Si vamos a sus estadísticas de creación de oportunidades por partido, vemos que el argentino produjo 15 en su segunda temporada por Premier. Haaland por su parte terminó con 11. Por ejemplo, aquí, muchachos, pases que terminaron directamente en una ocasión clara de gol, Julián terminó con 12 y el noruego con 5. Viendo los porcentajes por partido, aquí la araña es superior. Y con esto no quiero decir que Álvarez es mejor que Haaland, pero si tenemos en cuenta que Julián no era la primera espada ofensiva del City y que tenía un rol totalmente diferente al de Haaland en cada partido, son números de un jugador que perfectamente podría ser titular en un equipo top. No sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo, pero hablamos de que en Premier acabó con 11 goles y 8 asistencias en 36 partidos, mientras que en Champions 5 goles y 2 asistencias en 7 partidos. O sea, hay varios equipos en la Premier queriendo tener una producción ofensiva de ese calibre y para el City no era su jugador estrella. Saludos, Chelsea. Es más, muchachos, en la llave contra el Madrid en la que el City queda eliminado, Julián no jugó en la ida y en la vuelta entró en la prórroga. A veces en los momentos importantes no tenía mucha participación. En fin, la temporada acabó, llegó la Copa América donde quedó campeón con Argentina y en los Olímpicos no corrió con la misma suerte. Pero bueno, no todo se puede ganar en la vida, muchachos. Y creo que Julián con ese palmarés no necesita más. De verdad que veo eso de Julián y pienso que es espectacular. Mientras que hay jugadores como Kane que, bueno, aunque este año parece que se acaba todo. Las especulaciones de que podía dejar el Manchester City ya empezaban. PSG y Atlético Madrid los interesados. PSG obviamente le iba a dar un salario mucho mejor que el del equipo del Cholo, pero dicen por ahí que durante los Olímpicos en Francia, Giuliano Simeone, el hijo del Cholo, lo ayudó a tomar la decisión. Y como de un emparejamiento en el cielo, muchachos, ambos se necesitaban. Y el precio a pagar fueron 95 millones de euros. Sí, costó menos de lo que pagaron por Félix. Qué mal fichaje, Dios mío. Y como si se tratara de un emparejamiento en el cielo, también llegó un delantero noruego para terminarla de completar.
O sea, del City se fue porque prácticamente no tenía las oportunidades que él necesitaba y porque tenía un delantero noruego. Y aquí el Atlético ficha a un delantero y de paso noruego. Pero con todo y eso, la araña llegó a un sitio donde ahora él podría convertirse en una potencial estrella. Tenía la vara no tan alta, la verdad. No olvidemos a los recientes fichajes en la delantera que ha tenido el Atlético. Ahí les va: Luciano Vieto, Jackson Martínez, Mario Mandzukic, Álvaro Morata, Raúl Jiménez, Mateus Cunha y el más caro de todos, Joao Félix. No estoy diciendo que todos estos fueron pésimos fichajes, en parte sí, pero la mayoría de estos podríamos decir que les costó adaptarse. Pero en este caso, todo lo contrario. Si bien no marcó en sus primeros 4 partidos y ya habían periódicos que se preocupaban, a partir de ahí, muchachos, se encendió. Siendo titular de ahí en adelante, hemos sido testigos de lo que es capaz de hacer con un compañero como Griezmann, que transita entre el punto penal y las bandas. Julián puede llegar desde atrás y rematar a portería, o muchas veces es él el que transita por el ataque, mientras que Griezmann se queda fijo en su posición. Realmente son muy complementarios y es algo que el Cholo ha venido trabajando con este Atlético. Hemos visto partidos en los que probó un 3-5-2, a veces un 4-2-3-1 con Julián jugando por banda casi que como extremo, pero ahora con el 4-4-2 no hay dudas de cuál es el esquema que realmente funciona aquí. La dupla con Griezmann se ha vuelto una pesadilla porque esa libertad entre los dos enloquece a los centrales rivales. Y en números se nota. En Liga ya son 26 partidos, 10 goles, 2 asistencias. En Champions 7 goles, 1 asistencia en 9 partidos. Y en Copa del Rey 5 goles y 2 asistencias en 6 partidos, muchachos. O sea, en Champions prácticamente un porcentaje de gol por partido, al igual que en Copa. Impresionante, muchachos. Realmente esta araña sí que pica a cualquiera. Y como siempre, muchas veces goles importantes. Ese partido en Champions contra Leverkusen que ustedes vieron probablemente en la fase de grupos, Atlético perdía 1-0 y de paso con un jugador menos porque le habían expulsado a Pablo Barrios desde el primer tiempo. ¿Qué hizo Julián? 2 goles y 1 agónico al último minuto para remontar el partido. O que me dicen del gol que le hizo al Madrid en Champions cuando todos pensábamos que iba a dar el pase atrás. O sea, sacó un golazo desde el borde del área para darle el empate a su equipo. Esa confianza es la que necesitaba Álvarez para mostrar todo su potencial. Evidentemente muchos factores se han juntado, muchachos. Atlético de Madrid se gastó 200 millones de euros en verano y de momento han dado sus frutos. Están peleando por todos los títulos de momento y pueden ganar el triplete. La araña está rodeada también por compatriotas argentinos como De Paul, Molina, los dos Simeones, obvio, Musso, Correa o incluso Griezmann. Y a pesar de que al comienzo le tocara hasta cambiarse de residencia porque los paparazzis jodían mucho, su adaptación a Madrid ha sido espectacular. Y por eso el caso de Julián Álvarez es tan curioso, muchachos. Esa clase de futbolistas que se les ve el potencial para ser la estrella en otros contextos y realmente lo cumplen. Muchos jugadores se dan cuenta de esto muy tarde o muchos otros no cumplen las expectativas y realmente demuestran que no están ni siquiera para un segundo rol. Julián está demostrando con creces que está entrando a su prime con 25 años. Creo que el City, muchachos, ha perdido lo que era potencialmente el próximo Kun Agüero, porque incluso con una bestia como Haaland les tocó buscar en invierno a Omar Marmoush, demostrando que el vacío de la araña era evidente. Pero como siempre digo, esta es solo mi opinión. ¿Qué piensan ustedes de Julián Álvarez, muchachos? ¿Está sobrevalorado? ¿Realmente está en su prime? ¿El City perdió una estrella?
quiero leerlos abajo, muchachos. No dejen de suscribirse al canal para más videos como este, seguirme en X como @AlexEMP2. Nada más, nos vemos en la próxima.